ponente del tema de la polirradiculoneuropatía aguda, un tema muy interesante, muy de actualidad en todas las prácticas médicas, y el doctor que lo va a exponer estudió medicina en la Universidad Evangélica, hizo medicina interna en el Sacamil, en el Hospital Nacional Sacamil, hizo neurología en el Seguro Social, hizo un periplo médico por Barcelona y también tiene una alta especialización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México. Actualmente pues es miembro del staff de neurólogos del Seguro Social y pues lógicamente es el jefe de la clínica de nervio y músculo. Nos estamos refiriendo al doctor Carlos Enrique López Paz, que creí que no había venido. Doctor Carlos Enrique, un honor, y tenemos asegurada una ponencia de alta calidad. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Pues gracias por la invitación, felicitaciones al doctor Solano, interesante. Pues nos movemos de la epilepsia al Guillain-Barré, nervio periférico. Creo que acá, joven, terminamos. Bueno, vamos a abordar el tema de polirradiculoneuropatías agudas, lo que traduce neuropatía autoinmune, y estamos hablando de Guillain-Barré específicamente. Para empezar, un recuerdo anatómico: cuando hablamos de nervio periférico, hablamos de axón y hablamos de mielina. El axón tiene una conformación anatómica en la que está formada por una porción denudada de mielina, que es el nodo, uniones paranodales, yuxtaparanodales y las porciones internodales. Todas estas estructuras tienen una función específica, ya que están llenas de complejos proteicos. Acá vemos cómo se ha desplegado la mielina con la intención de que vean cómo está plegada alrededor del axón. Esta compactación se realiza durante la embriogénesis. Tenemos como concepto básico: las neuropatías inmunomediadas son enfermedades neurológicas causadas por respuesta inmune contra autoantígenos en el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son esos autoantígenos? Bueno, son los que van dirigidos contra las estructuras, tanto a nivel del yuxtaparanodal, como son las glicoproteínas asociadas a mielina. ¿Me escuchan? ¿Sí, sí? La neurofacina 155 a nivel del paranodo, y específicamente a nivel del nodo lo que son los complejos neurofacina 186 y los canales dependientes de voltaje de sodio que están a nivel del nodo. De ahí parte un nuevo concepto, tiene 2 años de actualización, y es que se habla ya de nodopatías. En esta charla pues vamos a abordar nada más estas 2 entidades, lo que es el Guillain-Barré en sus formas axonales, motoras y sensitivas, y lo que son el Guillain-Barré asociado a autoanticuerpos contra las proteínas antinodales. Definimos Guillain-Barré como una polirradiculoneuropatía periférica postinfecciosa aguda e inmunomediada. Se caracteriza por una rápida progresión de debilidad y pérdida sensitiva que usualmente es seguida de una recuperación clínica lenta. Así construimos nuestro diagnóstico clínico, porque Guillain-Barré no requiere líquido cefalorraquídeo, no requiere una velocidad de conducción, sino que requiere el constructo clínico. La polineuropatía es pues una afección de 2 o más extremidades. Los sensitivos nos lo demarca estas aferencias que vienen de la piel, viajan por el ganglio de la raíz dorsal y llegan a la médula. Eso nos da todas las modalidades sensitivas. Motora, porque se ve comprometido también la vía eferente, la cual lleva
la activación muscular. Es simétrica porque tiende a afectar miembros superiores, inferiores, derecha e izquierda en igual condición. Es distal y es proximal. De ahí el concepto de polirradículo, porque la afección radicular da compromiso proximal. Entonces, cuando hablamos de las neuropatías inmunomediadas, nos dirigimos en cuanto a temporalidad en si éstas se dividen en agudas o crónicas. El tema de este día se basa en las variantes agudas. ¿Por qué? Porque la CIDP y las otras pues entidades podríamos pasar días hablando de ellas, pero no es el tema. Vamos a hablar de esto. La fase aguda, que engloba lo que es la variedad desmielinizante, como el Miller-Fisher, variantes faringo-cérvico-braquiales, y las axonales que ya conocemos en Latinoamérica, que son las sensitivo-motoras y las motoras puras. Un poco de epidemiología, sabemos que la incidencia del Guillain-Barré a nivel mundial es de 0.8 a 1.8 por 100.000 habitantes, pero hay una variación geográfica importante, y esto viene determinado porque los europeos, los norteamericanos, pues tienen un franco predominio de la forma desmielinizante, no así los latinoamericanos, los cuales tenemos un predominio axonal. Vean que hay una relación hombre-mujer de 3:2, edad promedio de 40 años, 60-80% de desmielinización en el estudio de conducción nerviosa, pero en los europeos, la nuestra pues obviamente es la axonal. Y vemos también otros síndromes que son propios de otras geografías, como el Miller-Fisher, que predomina por mucho en Japón, un 26%. Esta es la casuística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Vemos que la mayoría del paciente con Guillain-Barré consulta en estos centros médicos, lo que es el Hospital General y el Hospital Médico Quirúrgico. Estos son los casos por año, vemos el reporte de 3 años consecutivos. Normalmente lo que debería de suceder es esto, tener una incidencia más o menos 80 casos por año está bien. La OMS reporta de 10 a 14 casos en Latinoamérica por mes, pero en el 2016 hubo un repunte, más de 150 casos. Obviamente estábamos ante la epidemia del Zika y que ya hablaremos posteriormente. En el 2017 pues hubo una baja hasta llegar como a la etapa basal. Casi siempre hay un antecedente de una infección, de 1 a 3 semanas. Las infecciones respiratorias y gastrointestinales pueden precederla y pueda que no, pero en un 20% pues se describen. Y el patógeno asociado en nuestra población es el Campylobacter jejuni, pero también puede ser producida por otras bacterias y por otros virus. También no se queda atrás el virus. Tenemos en nuestro país dengue, chik, Zika, de todo hemos tenido, pero este virus del Zika sí nos pegó y nos pegó fuerte. Miren el incremento, lo normal era de 0.8 a 1.8 y se incrementó de 2 a 9.8 la incidencia. ¿Qué pasó? Pues se cree que inició todo en Sudamérica, en Brasil, en el 2014. Hay teorías, refieren que fue durante el Mundial, que se trajo pues, la cepa de Europa, de las Islas Francesas, hay muchas teorías. Pero sí sabemos que se originó en Brasil y ahí fue ascendiendo por toda Latinoamérica, Centroamérica y México. Pero ¿cómo podría viajar un zancudo de un sitio a otro? Pues no, determinaron de que muy probablemente había otro modo de transmisión. Estos científicos fueron a ayudar a Senegal y llevaron la enfermedad consigo a sus países, infectaron a sus esposas. De ahí que el Zika fue detectado en orina, en líquido seminal, y que también era transmitido por la vía sexual. Eso nos dio esta epidemia, de verdad fue un tormento, o sea, yo era residente cuando vivimos esta situación. La OMS reportaba 10 casos por mes, nosotros tuvimos 46 casos en un mes, se abarrotaron los hospitales, el doctor Nemesio puede comentar que en el Rosales hubo una sobrepoblación de consulta externa, en el Seguro Social también, las UCI se toparon, todos los pacientes de UCI eran Guillain-Barré. Obviamente, pues hubo una corporación, la SDC, unos europeos que vinieron a ver el fenómeno que estaba sucediendo en nuestro país. Pero no solamente
el virus está asociado. También sospechamos cuando hay vacunas. Siempre en la historia de Guillain-Barré preguntamos, ¿hay infección vía aérea, intestinal? ¿Lo han vacunado? Y es por el hecho de que en el 2009, durante la pandemia por el H1N1, se determinó que muy probablemente esto había reactivado los casos de Guillain-Barré. Entonces, este es un paper del 2018 que habla sobre las vacunas y ya nos menciona esto. La asociación del Guillain-Barré y la vacunación tiene un riesgo relativo de 1.4. Si te pones una vacuna, un riesgo relativo. Pero, si tenés influenza, no es un riesgo de 1, es de 4 a 7 el riesgo, incrementa. Por lo tanto, se sugiere que el beneficio-riesgo es en favor de la vacunación. Por lo tanto, pues le podemos decir a nuestros pacientes, sí, ok, se vacuna, debe haber una disregulación inmunológica, una predisposición del huésped para desarrollar la enfermedad. En la fisiopatología, pues sabemos que las variantes axonales asociadas al Campylobacter jejuni lo hacen por el mimetismo molecular. No así las formas desmielinizantes, las cuales todavía se está investigando sobre cuál es el target o el objetivo de la lesión. Cuando hablamos del mimetismo molecular estamos hablando de esto. Estos son componentes gangliósidos, que son grupos de exosas con ceramidas que se encuentran en el nodo y en el paranodo, en el nervio periférico. Están conformados por ácido oxálico, lo que le confiere diferente estructura, GM, GD, GQ, GT. Todos tendrán clínica diferente. Pero ¿qué pasa? Este gangliósido, que se encuentra en el nervio periférico, también tiene una conformación muy parecida a la bacteria Campylobacter jejuni. Llega el Campylobacter y el sistema, el anticuerpo, no lo reconoce. No lo reconoce, lo destruye, pero también destruye el gangliósido en el nervio periférico. Y ese es el compromiso del nervio. Pero menos de un paciente por 1000 individuos con Campylobacter jejuni desarrollarán las formas axonales. Quiere decir que podemos comer pupusa, yuquita, todo lo que nos gusta fuera de la calle, los chori, muy probablemente no vamos a desarrollar la enfermedad. Debe haber una activación inmunológica previa. Esto es como la fisiopatología. Vemos el Campylobacter jejuni, es presentado, hay activación de las células T y B, esto libera anticuerpos, hay una vía de complemento activada y se genera la destrucción de los elementos a nivel del nodo. Aquí vemos cómo hay infiltración de macrófagos, lo que promueve mayor la destrucción celular. Esto, a diferencia del sistema nervioso central, hay una disrupción de la barrera hemato-nervio. Hay activación, generación de autoanticuerpos, liberación de quimiosinas, proteasas, disrupción de la barrera y se crea la cascada inflamatoria ya con destrucción directa a través de los factores de necrosis tumoral y otras células mediando lisis celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una activación por el Campylobacter jejuni, este puede ir a través de estos gangliósidos a lo que es la raíz ventral o la raíz motora. De ahí que viene la debilidad muscular y las formas axonales motoras. Pero también puede ser dirigido contra el GQ1B, lo cual tiene su objetivo principal los nervios de los músculos extraoculares y la raíz sensitiva, lo que le confiere la oftalmoplegia y la ataxia. Esta es una microscopía electrónica. En el lado izquierdo tenemos la forma desmielinizante, en el lado derecho la forma axonal. Y vemos acá cómo hay un mayor límite en color oscuro. Esto nos demuestra activación de complemento. Vemos cómo la mielina está muy alterada, se pierde la forma compacta, hay vacuolización y miren cómo están los macrófagos llegando a destruir la mielina. Por otro lado tenemos la forma axonal, la cual llega hacia la porción nodal, falta de mielina, llega a destruir específicamente ese sitio y vean que el macrófago ya no está arriba de la mielina, sino que está por dentro de la mielina dirigiendo su objetivo de lesión, el axón. Esto nos traduce en manifestaciones clínicas, debilidad progresiva, tanto en brazos como en piernas, arreflexia o hiperreflexia, progresión de síntomas en 4 semanas, lo que le confiere el cuadro agudo, signos y síntomas sensitivos que usualmente son menores que los motores, el dolor en espalda y piernas,
Disfunción autonómica y ausencia de fiebre, lo que nos saca de neuroinfecciones o alteraciones medulares. El score clínico que nosotros utilizamos para el Guillain-Barré es la escala de Hughes de discapacidad, el cual comprende una puntuación del 0 al 6, en cual se va graduando al paciente si camina con ayuda, si permanece en silla de ruedas, si llega a ventilación mecánica. Por otro lado tenemos el MRC, el cual tiene una puntuación de 0 a 5, en donde vamos graduando si mueve en su eje, si mueve contra gravedad, si mueve contra resistencia o si ya hay parálisis, pues, o la fuerza es normal. Miren cómo se comporta la enfermedad. En rojo tenemos la infección que precede la elevación de los autoanticuerpos. Cuando estos se elevan, empieza la progresión de la enfermedad y la severidad de los síntomas. El paciente empeora en discapacidad, pero nosotros podemos incidir sobre la enfermedad cuando hacemos una maniobra terapéutica temprana, porque reduciremos los autoanticuerpos y por lo tanto la debilidad pues tardará mucho menos en afectar gravemente al paciente. El diagnóstico, pues tenemos líquido cefalorraquídeo, elevación de proteínas y albúmina en líquido cefalorraquídeo con celularidad normal. Llamamos células normales aquellas que están en menos de 10. Pero un 15% del Guillain-Barré también puede tener celularidad de 10 a 50. Y cuando tenemos células más de 50, pues ahí sí pensamos en otros diagnósticos diferenciales. Mielorradiculitis por VIH, enfermedad de Lyme. Asimismo tenemos los allegados electrofisiológicos que nos demuestran la variedad, ya sea axonal o desmielinizante. La velocidad de conducción puede ser incluso normal de la primera, segunda y tercera semana y no por eso vamos a decir que no es Guillain-Barré. Por eso les comento que el constructo clínico es el más importante. La biopsia de nervio no es un método diagnóstico habitual, solamente cuando tenemos diagnósticos diferenciales como neuropatías vasculíticas. Los autoanticuerpos, pues sí, es un estudio actualizado y en realidad sí tiene mucha incidencia sobre la evolución clínica del paciente. Esto es un esbozo de lo que sucede, en realidad no voy a profundizar, solamente comentarles que las formas axonales a nivel neurofisiológico provocan alteraciones en la amplitud, hay una disminución de ella. Y las formas desmielinizantes lo que provoca es latencias distales prolongadas con velocidades de conducción bajas. Esto es de lo que hablábamos. Las formas agudas están asociadas a los anticuerpos, IgG específicamente. Si nosotros podemos medir estas cantidades, podríamos predecir el pronóstico de los pacientes. Podríamos incluso decir si amerita o no una segunda maniobra terapéutica. Otros diagnósticos, la ultrasonografía de nervio periférico, resonancia magnética de raíces y caudequina con realce con gadolinio. Vemos que en países ya con experiencia pueden hacer ultrasonografías de alta resolución en donde ven un ensanchamiento, un alargamiento de las fibras nerviosas y pueden determinar que muy probablemente sean los primeros daños que está haciendo el Guillain-Barré. Por otro lado, la resonancia magnética, que no es un estudio para Guillain-Barré, pero en el advenimiento del virus del Zika sí sirvió porque se podían ver hiperintensidades en las proyecciones T1 con gadolinio, en este caso el facial, también hiperrealces a nivel de los ganglios de la raíz dorsal. El pronóstico pues lo podemos hacer de varias formas. El puntaje de Erasmus es un pronóstico muy importante que nos determina la incapacidad del paciente a caminar a los 6 meses y esto lo tomamos de lo que es la edad, presencia de diarrea y el índice de discapacidad que nos lo da el Hughes. El puntaje es de 1 a 7 y entre más puntaje tiene el paciente tendrá menos probabilidad a no caminar. Pero también hacemos uso de lo que es el Erasmus modificado, ya un poco más complejo, en donde valoramos edad, presencia de diarrea y pues extraemos la escala de MRC tanto en miembros torácicos como en pélvicos. Miren cómo la escala modificada puede determinarnos pronóstico. Por ejemplo, si el paciente tiene 4 de EGOS, este paciente tiene un 45% de probabilidad de no caminar. A los 3 meses tendrá un 18% y a los 3 meses a los 6 meses tendrá más o menos un 12 a 14%.
pero cuando le volvemos a hacer la escala ya con maniobra terapéutica, disminuye la cantidad de puntaje y por lo tanto se reduce a 2% la incapacidad para no caminar. Otros pronósticos, el Erasmus para insuficiencia respiratoria, y miren esto, la inmunoglobulina G, la IgG sí nos sirve porque si la medimos y estos niveles están bajos, muy probablemente el paciente está metabolizando demasiado la inmunoglobulina y sí se beneficiaría de otra maniobra terapéutica. ¿Qué paciente va a UCI? Pues va el paciente que progresa rápidamente en debilidad, paciente con afección vulvar, disfunción autonómica, bradicardias, taquicardias, o aquel paciente que tiene ya complicaciones médicas. El tratamiento a través del tiempo ha progresado desde 1984 con el uso de la plasmaféresis, luego en el 92 se inicia el uso de inmunoglobulina, en el 93 se demuestra que el esteroide no es efectivo, en el 2004 se hacen estudios sobre inmunoglobulina y esteroide y vieron que no había mayor beneficio, y en el 2014 los japoneses inician el estudio de la inhibición de complemento en el Guillain-Barré a través del eculizumab. La inmunoglobulina y la plasmaféresis va a depender del centro hospitalario. Va bien la terapia que se tenga. Ahora bien, la inmunoglobulina está contraindicada en falla cardíaca, en insuficiencia renal, y la plasmaféresis pues en aquellos pacientes con mucha disautonomía, con infartos cardíacos. Esta es la tesis que desarrollé en México, que hablaba sobre la eficacia y seguridad de la inmunoglobulina humana endovenosa y plasmaféresis en la forma axonal. Se ha reportado esto en la forma desmielinizantes, pero queríamos corroborar en la forma axonal que predomina en Latinoamérica si en realidad era igual. Pues se determinó al final de que ambas terapias eran eficaces y seguras, pero sacamos conclusiones que son importantes. Por ejemplo, habría que determinar si algún subtipo de Guillain-Barré axonal tiene mejor respuesta al tratamiento o si la realización inmediata de la plasmaféresis sin la demora habitual mejora los resultados. ¿Por qué? Porque teníamos dos grupos, el grupo IG con inmunoglobulina y el grupo P que era plasmaféresis. Entonces, estos pacientes les poníamos la inmunoglobulina rápido, 0.7 días. Y estos pacientes 3.9 días. Habría que ver si en realidad, si la plasmaféresis se inicia rápidamente, si podría tener una mejor eficacia o seguridad. Dentro de los dilemas del tratamiento de Guillain-Barré, pues esos son los tópicos. Por ejemplo, tratamos a los pacientes desde el inicio, tratamos las formas leves, iniciamos tratamiento después de las 4 semanas, repetimos el tratamiento, y si tratamos las fluctuaciones. Este es un dilema. El tiempo de ventana terapéutica, tratamiento inmediato. Temporalidad menos de 4 semanas. Inmunoglobulina o plasmaféresis. Pues la inmunoglobulina lo hemos comprobado de que en los primeros 15 días tiene mucha eficacia y la plasmaféresis les va mejor a los pacientes que están entre la segunda y la 4ª semana. ¿Cuánto tiempo después del inicio de la debilidad todavía puede ser eficaz el tratamiento? Pues hasta las 4 semanas. Pero si se fijan, hay formas que pueden iniciar como Guillain-Barré y ser una forma crónica de CIDP. Estos pacientes progresarán en debilidad después de las 4 semanas. Muy probablemente estos pacientes sean esa forma crónica o estemos hablando de una fluctuación relacionada al tratamiento. Tratamiento en formas leves de la enfermedad, pues se trata un Hughes de 3. Pero obviamente se tiene que objetivizar la debilidad, ingresar al paciente y si el paciente progresa en debilidad con evaluación objetiva diaria, pues ese paciente hay que ponerle inmunoglobulina. Tratamiento en las variantes clínicas, Miller-Fisher pues es una entidad que puede mejorar en un 100% sin tratamiento, pero existen los overlap, es decir, un paciente con Miller-Fisher, ataxia, reflexia, bioftalmoparesia, pero que también desarrolle debilidad distal de miembros superiores e inferiores, un síndrome de sobreposición, y estos sí los tratamos. El 40% de los pacientes desarrollarán debilidad vulvar, por lo que requerirán intubación, por lo tanto, requieren maniobra. Tratamos las variantes clínicas de Guillain-Barré, como encefalitis de Bickerstaff, que es una forma complicada del Miller-Fisher, pues sí, plasma, esteroides e inmunoglobulina humana, pues les podría ir bien. En niños, el Guillain-Barré, plasma o inmunoglobulina, pues lo habitual es que se use inmunoglobulina. Estos estudios pues determinaron que
A un grupo le dieron la dosis total de 2 gramos en 2 días y a otros les dieron en 5 días. Y determinaron que al principio les iba bien, pero luego concluyeron de que hacían más fluctuaciones relacionadas al tratamiento los que hicieron solamente 2 días de tratamiento. Por otro lado, otro estudio pues evaluó la plasmaféresis en los niños y aparentemente habían unas conclusiones de que mejoraban el destete del ventilador mecánico, pero obviamente es beneficio-riesgo. Cambiamos terapia, si iniciamos inmunoglobulina y luego le ponemos plasmaféresis, pues no. Esas fórmulas no funcionan. Si iniciamos inmunoglobulina, le seguimos inmunoglobulina. Si iniciamos plasmaféresis, seguimos con la plasmaféresis. ¿Repetimos el tratamiento? Pues sí. Hay estudios que avalan un segundo curso de inmunoglobulina y estos pacientes se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque son metabolizadores rápidos de la inmunoglobulina. Por lo tanto, sí podemos hacer una repetición del tratamiento. ¿Existe la fluctuación relacionada al tratamiento? Sí existe. Y esta se da ya sea por inmunoglobulina o por plasmaféresis. Por lo tanto, si tenemos a un paciente en el contexto de 8 semanas que va mejorando y de repente con el uso de inmunoglobulina empieza a empeorar, luego ponemos una segunda maniobra, mejora y luego empeora, entonces estamos hablando de las fluctuaciones relacionadas al tratamiento. Obviamente, si sobrepasamos las 8 semanas, hablamos de una forma crónica como CIDP. También existen las formas recurrentes. Miren este paper de 1992 en el que describía todos estos pacientes con formas recurrentes de Guillain-Barré. Era interesante ver que este paciente pobrecito tuvo 7 episodios de recurrencia, pero esto ya está descrito. Hicieron un estudio completo de más o menos 12 años, en donde vieron esta forma de recurrencia, tanto en el Miller-Fisher como las formas de Guillain-Barré generalizadas. Y lo que hicieron fue determinar autoanticuerpos. Este es un paciente en su primer episodio. Vean la activación del GT1A, GM1B, GQ1B. Y en el próximo episodio de recurrencia, pues se activaron casi que los mismos. Por eso la manifestación clínica era la misma y mejoraban muy bien con la terapia. También tenemos este paper. Y esto lo que nos menciona es que los pacientes que hacen recurrencia del Guillain-Barré lo hacen por disregulación inmunológica, es decir, hay algo en el huésped que provoca esto. No es que se expongan más a los virus, no es que se expongan más al Campylobacter jejuni, es que en realidad hay algo en el huésped que está provocando esta alteración. Tratamiento complementario, inmunoglobulina o plasmaféresis, no hay. Los japoneses empezaron a hacer estudios sobre el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, tratando de inhibir la activación del complemento, pero se llegó a la conclusión de que no funciona. Había un grupo con inmunoglobulina y placebo y otro grupo con inmunoglobulina y eculizumab y pues fueron totalmente iguales. Tratamientos alternativos, medicina con hierbas chinas, dosis alta de corticosteroides, interferón beta 1A, agua bendita. Nada resultó. Solamente los tratamientos que ya hemos definido, inmunoglobulina endovenosa y el recambio plasmático con plasmaféresis. Y eso es lo que tenía. Muchas gracias.